¿Y si la noche en la que pensaste rendirte es, en realidad, el principio de tu milagro? Lucía no puede dormir. La traición de quien más amó arde como un puñal. Los secretos de su familia se rompen en su pecho como vidrio, y la culpa que cayó por años la asfixia. La casa está en silencio, pero su alma grita. Imagina descubrir que tu madre ocultó una verdad que te cambió la vida. Imagina escuchar a medianoche la voz del miedo repitiéndote que no vales, que nadie se queda, que Dios te olvidó. Ahora imagina otra voz, suave y firme, diciendo: no tienes que cargar con todo esta noche. Suéltalo. Esta historia no es solo drama, es una batalla por la paz, por perdonarse, por volver a creer. Si alguna vez amaste y te rompieron, este relato es para ti. Suscríbete, dale like, comparte y sigue el canal para no perderte el viaje completo. La noche había caído sobre la ciudad como un manto espeso que parecía absorber hasta el último sonido. Afuera, las luces de los postes apenas lograban atravesar las cortinas, dejando la habitación en una penumbra que invitaba al descanso. Sin embargo, en la cama, Lucía permanecía despierta. Su cuerpo pedía sueño, pero su mente se negaba a callar. Los pensamientos giraban como un carrusel imparable, recordándole cada instante lo que intentaba olvidar. Miró el reloj. Eran las 2:17 de la madrugada. Demasiado tarde para seguir despierta, demasiado temprano para levantarse. Cerró los ojos con fuerza, buscando engañar al insomnio, pero apenas lo hacía surgían los recuerdos más dolorosos. La voz de Daniel, su esposo separado, repitiendo palabras que la habían desgarrado. No fue un error, Lucía. Fue una decisión. Esa confesión de infidelidad se había convertido en la sombra constante que la acompañaba en cada silencio nocturno. Se giró sobre la almohada, abrazándose a sí misma como si pudiera contener el vacío que la consumía. La traición de Daniel ardía como un hierro candente, pero no era la única herida que le impedía descansar. Las palabras de su madre también regresaban, como un eco que no dejaba de resonar. Hay cosas que es mejor no saber, hija. Lucía no entendía del todo a qué se había referido Rosa aquella tarde, pero esa frase le había quedado tatuada en el alma. Ahora, en la soledad de la madrugada, se preguntaba si detrás de esas palabras había un secreto mayor, algo que nunca se había atrevido a enfrentar. El silencio de la casa era engañoso. Podía escucharse el leve tic-tac del reloj de pared en la sala, el zumbido lejano del refrigerador, incluso el viento que golpeaba suavemente la ventana. Pero en su interior, todo era ruido. Cada pensamiento era una pregunta sin respuesta. ¿Qué hice mal? ¿Por qué me engañó? ¿Por qué mamá me ocultó cosas? ¿Vale la pena seguir intentando vivir cuando todo parece roto? Se llevó la mano al pecho y notó el corazón latiendo con fuerza, como si quisiera escapar. La ansiedad era una visitante constante a esas horas. Intentaba rezar, pero las palabras no fluían. Su fe, que alguna vez había sido sólida, ahora parecía desmoronarse. Aún así, un susurro escapó de sus labios. «Señor, no tengo fuerzas, solo quiero descansar». La habitación siguió igual de oscura y silenciosa, pero algo en ese suspiro le dio un respiro momentáneo. Fue entonces cuando vibró su celular. Lo había apagado horas antes para evitar distracciones, pero había olvidado ponerlo en modo avión. La pantalla se iluminó con un mensaje que la dejó helada. Era Adrián. «Si no puedes dormir, ven. Te entiendo. No tienes que estar sola». Lucía sintió un vuelco en el estómago. Adrián había sido su primer amor, un recuerdo que creía enterrado en el pasado. Él siempre aparecía en los momentos de mayor vulnerabilidad, ofreciéndole un tipo de consuelo que sabía bien podía convertirse en veneno. Esa invitación, tan directa, parecía un atajo para escapar de su dolor, una salida rápida que prometía compañía, pero que también podía arrastrarla a una confusión mayor. Dejó el teléfono boca abajo sobre la mesita de noche, cerró los ojos y respiró hondo. No quería pensar en Adrián, ni en Daniel, ni en los secretos de su madre. Pero la mente no obedecía. La cama, que debía ser un refugio, se había transformado en una sala de interrogatorios. Cada recuerdo era una pregunta, cada silencio un golpe. Intentaba convencerse de que al amanecer todo sería más fácil, pero la madrugada es cruel. Amplifica lo que de día puede ignorarse. Se levantó y caminó descalza hasta la sala. Encendió la lámpara pequeña que estaba junto al sofá y tomó su libreta.
Desde hacía meses, escribía en ella lo que no podía decirle a nadie. Abrió una página nueva y con letra temblorosa escribió: «¿Qué pasó conmigo?». Debajo de esa frase comenzó a anotar lo que sentía. «Soy culpable por no haber visto antes la traición. Tengo miedo de quedarme sola. No confío en mi madre. No creo en mí. No sé si Dios me escucha». Cada palabra era un desahogo y una herida al mismo tiempo. Terminó de escribir y soltó el bolígrafo con un suspiro. Entonces recordó un mensaje de voz que le había enviado el pastor Elías semanas atrás. Con desconfianza lo buscó en el celular y presionó play. La voz pausada y firme del hombre llenó la sala. «No pelees con tu mente, Lucía. No necesitas resolverlo todo esta noche. Dios no espera que seas fuerte. Espera que seas sincera. Descansar no es irresponsable. Descansar es fe». Las palabras hicieron eco en lo más profundo de su alma. Cerró los ojos y se dejó caer sobre el sofá, dejando que el cansancio por fin la alcanzara. «¿Cómo se suelta lo que no deja de doler?», preguntó en voz baja, como si Elías pudiera responderle desde lejos. El silencio volvió a envolverla, pero no era tan pesado como antes. Guardó el celular, cerró la libreta y apagó la lámpara. No había conseguido dormir, pero al menos había tomado una decisión. No iría con Adrián. No esa noche. Regresó a su habitación y se recostó de nuevo. El reloj ya marcaba las 3:06. Sus ojos ardían por el cansancio, pero una calma leve la rodeaba. La oración que había brotado de su alma, tan frágil y tan sincera, le dio la certeza de que, aunque no tenía todas las respuestas, no estaba completamente sola. No todo se había resuelto. La herida de Daniel seguía abierta. El misterio de Rosa seguía en pie. El vacío de su fe seguía latiendo. Pero por primera vez en semanas, se permitió cerrar los ojos sin sentirse culpable, sin la necesidad de fingir fuerza. Se acurrucó bajo las sábanas y en medio de esa rendición silenciosa, pensó: quizás descansar también es una forma de creer. La noche que debía terminarlo todo le revelaba que apenas estaba empezando. Y así, entre pensamientos aún turbios pero con el alma un poco más liviana, Lucía dejó que la oscuridad la envolviera. No durmió de inmediato, pero sí comenzó a soltar. Esa fue la primera batalla ganada. La madrugada se arrastraba con lentitud, como si el tiempo mismo quisiera castigarla por no encontrar reposo. Lucía seguía en la cama, con los ojos entreabiertos, sintiendo cómo la oscuridad del cuarto se transformaba en un escenario extraño. El silencio que debería ser un alivio se convirtió en una presión que la envolvía. Su habitación parecía mutar. No era ya un espacio íntimo y seguro, sino un lugar donde cada sombra se alargaba como un testigo incómodo. En su mente, los muebles y las paredes se transformaban en una sala de interrogatorios. Se sintió sentada frente a un tribunal invisible. La luz imaginaria, dura y blanca, la alumbraba como si fuera culpable. Los recuerdos se acomodaban en filas frente a ella, uno a uno, reclamándole respuestas. Su mente era el fiscal, implacable, incansable. El jurado estaba compuesto por las frases de Daniel, por los silencios de su madre, por la voz de Adrián resonando desde el teléfono. Cada pensamiento se levantaba y exigía explicaciones. «¿Por qué no viste lo que pasaba?», le preguntó la memoria de Daniel. «¿Por qué confiaste tanto?», susurró otra voz, esta vez la de ella misma, cruel y acusadora. Las preguntas se multiplicaban como ecos que chocaban en las paredes. Lucía respiró hondo, pero aquello solo hizo más fuerte la sensación de estar atrapada. El pecho se le cerró, el estómago se le encogió. Se levantó con brusquedad, caminó hasta la mesita donde estaba la libreta y la tomó con manos temblorosas. Necesitaba escribir, porque de algún modo el papel era menos feroz que su mente. Abrió la libreta en la misma página de la madrugada anterior y agregó nuevas frases. «Tengo miedo de no volver a confiar nunca. No sé si mi madre esconde algo peor de lo que imagino. No quiero ser débil, pero tampoco puedo más». Cada línea era un latigazo, pero también un desahogo. Al terminar, dejó caer la pluma y apoyó la frente contra el cuaderno, como si pudiera traspasarle su carga. Permaneció así, quieta, respirando con dificultad, escuchando los latidos que parecían resonar demasiado fuertes en su propio pecho. El recuerdo del pastor Elías volvió a su mente. Aquella voz pausada que había resonado en el audio la noche anterior
Se repitió con insistencia como si hubiera sido grabada en su memoria. No pelees con tu mente. No intentes ganar cada discusión interior. Ríndela. Dios no espera que la ordenes tú. Espera que la entregues tal como está. Lucía apretó los ojos con fuerza. Es fácil decirlo, murmuró con un nudo en la garganta. Pero, ¿cómo se suelta lo que no deja de doler? Las lágrimas comenzaron a formarse y en un acto de cansancio absoluto dejó que resbalaran. No eran sollozos ruidosos, sino un llanto suave, contenido, de esos que no buscan atención, solo alivio. El teléfono vibró otra vez sobre la mesa. Ella lo miró con recelo. Esta vez no era Adrián. Era Valentina. El mensaje decía: «Amiga, si no puedes dormir mañana temprano te espero para un café. No finjas estar bien conmigo. Te quiero». Lucía sonrió apenas, con esa sonrisa frágil que nace en medio del dolor y parece una grieta de luz en la oscuridad. Guardó el celular y cerró la libreta. Se permitió recostarse otra vez, sin apagar la lámpara. La luz tenue era un recordatorio de que aún había algo encendido dentro de ella, aunque se sintiera pequeña. La sala de interrogatorios en su mente no desapareció de inmediato, pero la intensidad de las preguntas comenzó a disminuir. En lugar de golpes, se convirtieron en susurros. Aún así, no lograba dormir. Miraba el techo, escuchaba el viento en la ventana y trataba de enfocar su respiración. En ese intento recordó otra frase de Elías, escrita en su libreta semanas atrás. Descansar no es irresponsable. Descansar es fe. ¿Y si descansar de verdad fuera un acto de fe?, se dijo en voz baja. La idea parecía absurda y al mismo tiempo reconfortante. Era como si Dios le estuviera diciendo que no tenía que tener todas las respuestas esa noche. Tal vez bastaba con rendirse al silencio, aunque fuera incómodo. El reloj marcaba ya las 4. La madrugada se deshacía lentamente, anunciando que pronto llegaría el amanecer. Lucía no había dormido, pero había tomado una decisión silenciosa. No iba a huir con Adrián. No iba a dejar que su mente dictara todas las sentencias. Había descubierto que, aunque su cuarto se transformara en una sala de interrogatorios, ella podía elegir callar al fiscal y dejar que alguien más llevara el caso. Se recostó de nuevo, cerró los ojos y respiró con calma. El sueño aún no llegaba, pero su espíritu se sentía un poco más ligero. Por primera vez en mucho tiempo, no le importó no tener el control. El amanecer llegó envuelto en un velo gris. La lluvia golpeaba suavemente los cristales, marcando un ritmo constante que acompañaba el silencio de la casa. Lucía abrió los ojos sin haber conciliado un verdadero descanso. Había pasado gran parte de la madrugada de un lado a otro en la cama, luchando con pensamientos que parecían no terminar nunca. Sin embargo, aquella llovizna ligera tenía algo de consuelo, como si el cielo estuviera llorando lo que ella ya no podía expresar en voz alta. Se levantó despacio, con el cuerpo pesado, arrastrando los pies hasta la cocina. El olor a humedad se mezclaba con el aroma tenue del café que había dejado preparado en la cafetera desde la noche anterior. Sirvió una taza y se sentó frente a la ventana, mirando cómo las gotas se deslizaban en hilos transparentes hasta desaparecer en el marco. El mundo parecía limpio, renovado, pero dentro de ella la tormenta seguía activa. El celular vibró sobre la mesa. Un mensaje de Valentina apareció en la pantalla. «Amiga, te espero en la cafetería de siempre. No te excuses. No finjas. Te quiero». Lucía suspiró. Había pasado semanas rechazando invitaciones, inventando excusas, fingiendo sonrisas. Pero aquel mensaje tenía un tono distinto, firme y al mismo tiempo lleno de ternura. Sabía que Valentina no le permitiría esconderse más. Media hora después, vestida con un abrigo claro y el cabello recogido de manera apresurada, salió a la calle. La lluvia fina la envolvió como un abrazo helado, pero no corrió. Caminó despacio, dejando que el agua le recordara que seguía viva, que el mundo seguía girando aunque dentro de ella todo pareciera detenido. La cafetería estaba tibia y llena de un aroma a pan recién horneado. Valentina la esperaba en la mesa del rincón, con 2 tazas humeantes delante. Su amiga la miró con ojos que mezclaban preocupación y paciencia. Lucía se sentó frente a ella, evitando el contacto visual. «Llegaste», dijo Valentina con una sonrisa suave. «No sabía qué decirte», murmuró Lucía. «No tienes que decir nada.
respondió su amiga. Solo estar aquí ya es suficiente. Lucía bajó la vista, y en ese instante sintió que las lágrimas empezaban a empujar detrás de los párpados. Había aprendido a contenerlas en público, a sonreír cuando todos la miraban, pero frente a Valentina no había máscaras que sirvieran. «Estoy cansada de fingir», dijo con la voz quebrada. «Me agota decir que estoy bien cuando en realidad siento que me hundo cada día un poco más». Valentina tomó sus manos, frías y temblorosas, y las sostuvo con firmeza. «No tienes que ser fuerte conmigo, ni con Dios, ni siquiera contigo misma». Lucía tragó saliva, intentando mantener el control. «Anoche intenté orar», confesó. «Solo dije, Señor, no puedo más, y me pareció tan poco, tan insignificante». «No subestimes ese suspiro», respondió Valentina. «A veces ese es lo único que Dios espera. No necesita discursos, necesita tu verdad. Ese suspiro también es oración». Lucía la miró por fin. En esos ojos sinceros encontró un reflejo de la ternura que tanto anhelaba. «¿Y si no puedo perdonar?», preguntó con un hilo de voz. «¿Y si no quiero hacerlo?». Valentina respiró hondo antes de contestar. «Entonces entrégale eso también. No tienes que llegar con un corazón perfecto. Tienes que llegar con el corazón que tienes, aunque esté roto». Las lágrimas comenzaron a descender sin que ella pudiera detenerlas. No era un llanto escandaloso, era un llanto silencioso, como lluvia que se filtra en la tierra seca. Eran lágrimas invisibles para el resto del mundo, pero ante Valentina y ante Dios, eran todo lo que quedaba de su fortaleza derrumbada. La amiga la abrazó con fuerza, dejándola llorar sin preguntas, sin prisas. Afuera la lluvia seguía cayendo, como si acompañara cada sollozo. Cuando la calma volvió poco a poco, Valentina se apartó lo suficiente para mirarla a los ojos. «Lucía, escucha bien. No todas las traiciones llevan nombre. Algunas se apellidan silencio. Lo que tu madre te ha ocultado también duele, lo sé. Pero tarde o temprano la verdad se abre paso». Lucía frunció el ceño. «¿Cómo lo sabes?». Valentina vaciló un momento, como si hubiera dicho más de lo que quería. «Porque nadie puede esconder algo para siempre, y porque tú mereces saber lo que te fue negado». El corazón de Lucía se aceleró. Las palabras de su madre volvieron como una flecha. «Hay cosas que es mejor no saber, hija». «Sí que sé, a ti, hija». Y en ese instante recordó algo que había visto días atrás. Una caja polvorienta guardada en un cajón de la cocina. No le dio importancia entonces, pero ahora la memoria la pinchaba como una advertencia. La conversación con Valentina continuó entre pausas largas, sorbos de café y silencios que no necesitaban explicación. La cafetería se fue llenando de gente, pero para Lucía, el mundo se había reducido a esa mesa y a las palabras que su amiga había pronunciado. No todas las traiciones llevan nombre. Al regresar a casa, la lluvia había amainado, aunque el cielo seguía cubierto. Abrió la puerta y sintió de nuevo ese peso familiar, esa soledad que habitaba en cada rincón. Caminó hacia la cocina y, sin pensarlo demasiado, abrió el cajón. Allí estaba la caja de cartón. Sus manos temblaron al sacarla y dejarla sobre la mesa. Respiró hondo antes de levantar la tapa. Dentro encontró papeles antiguos, fotografías descoloridas y, en el fondo, un sobre cerrado con su nombre escrito a mano. El pulso le golpeaba las sienes. Tomó el sobre con delicadeza y lo sostuvo un instante entre los dedos, como si pesara más de lo que debía. No se atrevió a abrirlo todavía. Lo guardó bajo la almohada de su cama, con la certeza de que ese pedazo de papel podía cambiarlo todo. Se recostó y cerró los ojos, intentando convencerse de que lo leería después. Pero sabía que, al igual que las lágrimas invisibles de aquella mañana, ese secreto no tardaría en abrirse paso, porque en la vida de Lucía nada era casualidad. Ni la traición de Daniel, ni el silencio de Rosa, ni el regreso de Adrián. Todo parecía formar parte de una trama que apenas comenzaba a revelarse. Y aunque todavía no lo sabía, esa carta era la llave para abrir una verdad que la enfrentaría no solo a su familia, sino a sí misma. El reloj marcaba las 6 de la tarde cuando Lucía se quedó dormida por fin, con el sobre bajo la almohada y las lágrimas secas en el rostro. El día siguiente amaneció con un cielo claro, como si la tormenta de la víspera no hubiera existido.
Los pájaros cantaban en los árboles de la calle y el aire fresco se filtraba por la ventana abierta. Pero para Lucía, todo seguía teñido de un gris interior. Había dormido apenas unas horas y despertó con la sensación de que algo ardía bajo su almohada. Al girarse, su mano rozó el sobre que había escondido allí la tarde anterior. El corazón le dio un vuelco. El simple contacto con aquel papel la hizo sentir vulnerable, como si sostuviera una bomba de tiempo. Lo tomó con delicadeza, lo observó unos segundos y luego lo acercó a su pecho. No era cualquier sobre. Tenía su nombre escrito con la letra firme de su madre, una caligrafía que había reconocido desde niña en las notas que Rosa dejaba pegadas en el refrigerador. Se levantó, caminó hasta la cocina y se sentó frente a la mesa. La casa estaba en silencio. El reloj de pared marcaba las 8:30 de la mañana. La luz del sol se filtraba en haces dorados que caían sobre la caja abierta, iluminando los papeles y fotografías que había encontrado el día anterior. Pero lo único que importaba era ese sobre. Con manos temblorosas lo abrió. Dentro había una carta escrita a mano, fechada un día antes de su boda con Daniel. Lucía leyó despacio, con los ojos fijos en cada palabra. «Hija, quizá un día leas esto y me odies. Lo entenderé. Te escribo porque sé que no tengo valor para decírtelo de frente. Daniel me buscó la noche antes de tu boda. Estaba asustado, dudaba de todo. Decía que no estaba listo. Yo hablé con él. Le pedí que no se echara atrás, que no te hiciera daño. Le supliqué que se casara contigo, aunque no estuviera seguro. Le recordé lo que tú habías soñado desde niña, lo mucho que habías esperado ese día. Él aceptó. No sé si hice bien. Sí, solo sé que pensé que te protegía. Perdóname». El papel le temblaba entre las manos. Cada palabra era un cuchillo que abría una herida nueva. Sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. La traición de Daniel había sido devastadora, pero ahora descubría que desde el principio todo había estado marcado por una decisión ajena. Su madre había intervenido en el momento más crucial de su vida, manipulando el destino que ella había imaginado puro y verdadero. Se cubrió el rostro con ambas manos y dejó escapar un sollozo. «Mamá, ¿qué hiciste?», susurró con la voz quebrada. Recordó de golpe aquella noche previa a su boda, cuando había sentido a Daniel distante, extraño, casi ausente. Él había dicho que eran nervios, que todo novio pasa por lo mismo. Ella lo creyó. Ahora comprendía que no eran simples nervios. Era duda, era miedo, era falta de certeza. Y su madre había sido la pieza que lo obligó a dar un paso que no estaba dispuesto a dar. La mente de Lucía empezó a llenarse de preguntas. ¿Por qué Rosa no le había contado antes? ¿Por qué había cargado sola con ese secreto? ¿Y cuánto de lo que había vivido en su matrimonio había sido una consecuencia directa de esa decisión impuesta? Las lágrimas caían sin control. Sentía rabia, tristeza, decepción, pero sobre todo una sensación de vacío insoportable. La vida que había construido estaba fundada sobre un engaño silencioso. Se levantó con brusquedad y comenzó a caminar por la cocina. El sobre aún lo sostenía en la mano, arrugándolo sin querer. Cerró los ojos y recordó las palabras de Daniel la noche de la confesión de su infidelidad. «No entenderías por qué lo hice». Esa frase, que tanto había odiado, cobraba un nuevo sentido. Quizás Daniel nunca había querido casarse. Quizás nunca había estado listo, y la decisión de su madre había sido la cadena que los unió de manera forzada. El dolor era tan intenso que le costaba respirar. Se apoyó contra la pared y dejó que el cuerpo se deslizara lentamente hasta quedar sentada en el suelo frío. El sobre cayó a un lado. «Toda mi vida ha sido una mentira», dijo en voz baja, como si necesitara escucharlo para creerlo. En ese momento, el celular vibró otra vez. Era un mensaje de Adrián. «¿Te sientes mejor? Puedo pasar a verte». Lucía lo miró con cansancio. Parte de ella quería responder, aceptar esa compañía, buscar en sus brazos un alivio rápido. Pero otra parte sabía que sería un error. Adrián representaba un refugio tóxico, un escape que solo la hundiría más. Guardó el teléfono en silencio. El dolor de la carta era demasiado grande como para llenarlo con distracciones. Respiró hondo, recogió el sobre del suelo y lo volvió a guardar en la caja. No estaba lista para enfrentar a su madre. No aún. Pero sabía que no podría seguir callando por mucho tiempo. Pasó el resto de la mañana en un estado de aturdimiento. Preparó café,
Intentó leer, pero nada la concentraba. Cada pensamiento regresaba a la misma imagen. Su madre hablando con Daniel en secreto, decidiendo por ella lo que debía haber sido una elección libre. Al caer la tarde, se sentó frente a la ventana y dejó que la mente se llenara de recuerdos. Vio a su madre peinándola cuando era niña, preparando su vestido de comunión, dándole consejos de vida. Siempre había confiado en Rosa, siempre la había visto como un refugio. Y ahora, ese refugio estaba roto. La rabia comenzó a mezclarse con el dolor. La rabia por las palabras no dichas, por el silencio prolongado, por la supuesta protección que en realidad había sido una condena. «Me protegiste quitándome la verdad», murmuró. El cielo se oscurecía, y las primeras luces de la calle empezaban a encenderse. Lucía sabía que esa noche tampoco dormiría bien, pero ya no importaba. Lo que importaba era que por primera vez tenía un motivo claro para buscar a su madre y exigirle respuestas. Se recostó en la cama, con los ojos abiertos, escuchando el ruido de la ciudad que comenzaba a adormecerse. El sobre seguía allí, como una sombra bajo la almohada. Cerró los ojos y dejó escapar un suspiro profundo. La verdad no podía esconderse para siempre. La tarde se despedía lentamente y el cielo se teñía de tonos naranjas y violetas. Lucía caminaba por las calles casi vacías, con el abrigo cerrado hasta el cuello y los pasos pesados como si cada uno arrastrara todo el peso de sus recuerdos. Llevaba en la mente la carta de Rosa, cada palabra como un eco martillante. Sabía que debía enfrentar a su madre, pero no se sentía preparada. El dolor era demasiado fresco, demasiado vivo. En lugar de regresar a casa, sus pies la llevaron hacia la iglesia del barrio. No era domingo, ni había misa, pero ella recordaba que el templo solía estar abierto hasta tarde. Empujó la puerta de madera, que crujió suavemente, y un aire tibio impregnado de incienso la envolvió de inmediato. El interior estaba en penumbras, salvo por la luz tenue de unas velas encendidas en el altar lateral. El silencio del templo era distinto al de su habitación. No era opresivo ni cargado de culpas. Era un silencio amplio, reverente, que invitaba a soltar en lugar de resistir. Lucía avanzó por el pasillo central, sintiendo que sus pasos resonaban más de lo que deberían. Se detuvo en una de las bancas delanteras y se dejó caer, hundiendo el rostro entre las manos. Quería orar, pero las palabras no aparecían. Solo había un nudo en la garganta y un vacío en el pecho. Un movimiento suave a su lado la sobresaltó. Levantó la vista y vio al pastor Elías encendiendo una lámpara pequeña junto al altar. Su figura serena contrastaba con la penumbra del templo. Vestía de manera sencilla, como siempre, y al verla sonrió con ternura, como si hubiera estado esperándola. «Lucía», dijo con voz baja y cálida, «sabía que vendrías». Ella lo miró sorprendida. «No estaba planeado», respondió. «Solo caminé sin rumbo y terminé aquí». «A veces el corazón sabe a dónde ir aunque la mente no lo entienda», replicó Elías. Lucía apretó los labios y bajó la vista. El silencio volvió a instalarse entre ellos, pero no era incómodo. Era como un espacio seguro donde podía permitirse ser frágil. «No sé qué hacer con todo lo que siento», dijo al fin. «Mi madre me mintió, mi esposo me traicionó, y yo no tengo fuerzas para perdonar. Ni siquiera sé si quiero hacerlo». Elías se sentó en la banca frente a ella, con las manos entrelazadas. El perdón no es un sentimiento que aparece de un día para otro. Es una decisión que a veces empieza con un simple «Señor, ayúdame a querer perdonar». No necesitas tener la disposición completa, solo necesitas estar dispuesta a entregarle tu incapacidad. Lucía soltó una risa amarga. «Eso suena muy bonito, pero yo solo siento rabia. Y esa rabia también puede entregarse», dijo él con calma. «Dios no espera que llegues con un corazón limpio. Espera que llegues con el corazón que tienes, incluso si está roto». Ella lo miró fijamente. Los ojos de Elías brillaban con una paz que contrastaba con el caos de su interior. «Yo quiero paz», dijo Lucía con voz temblorosa, «pero no sé cómo se consigue». El pastor se inclinó un poco hacia adelante. «La paz no llega cuando todo se ordena. Llega cuando decides rendirte». Lucía cerró los ojos y apretó las manos con fuerza. Rendir, soltar, confiar. Palabras que había escuchado tantas veces pero que nunca habían tenido tanto peso como en ese instante.
No sé si puedo rendirme, susurró. No necesitas poder, respondió Elías. Solo necesitas querer. El resto lo hace él. Las lágrimas comenzaron a brotar, silenciosas. Ella las dejó correr sin intentar ocultarlas. Elías permaneció en silencio, respetando ese momento, hasta que finalmente dijo: imagina que cada pensamiento es una cuerda tensa que sostiene tu mente. Imagina que una por una decides soltarla, no porque tengas todas las respuestas, sino porque confías en quien sí las tiene. Lucía inspiró profundamente y exhaló con lentitud. Visualizó esas cuerdas. Imaginó que las soltaba una a una. La rabia hacia su madre, la decepción por Daniel, el miedo a estar sola. Cada respiración era un acto de entrega. De pronto sintió algo extraño, un alivio suave, casi imperceptible, como si un peso invisible comenzara a disminuir. No era una solución inmediata, pero era un abrazo invisible, un descanso que no venía de ella misma. Elías la observaba en silencio. Eso es, dijo finalmente. No es magia, es fe. Lucía abrió los ojos, aún llorosos, y lo miró. ¿Y si mañana todo vuelve a doler? Entonces mañana vuelves a soltarlo. El descanso en Dios no es un evento único, es un hábito, una rendición constante. Lucía asintió despacio. Se limpió las lágrimas con el dorso de la mano y suspiró. Por primera vez en mucho tiempo sintió que podía respirar sin que el aire le pesara en los pulmones. Elías se levantó y colocó una mano sobre su hombro. Dios no necesita que tengas todas las fuerzas, solo necesita que le entregues tu debilidad. Lucía bajó la cabeza y cerró los ojos. Señor, dijo con un suspiro, no sé perdonar, no sé soltar, pero quiero descansar en ti. El silencio que siguió fue diferente. No era vacío, era un silencio lleno, como si alguien invisible la hubiera envuelto en un abrazo. No lo veía, no lo podía tocar, pero lo sentía. Era un abrazo que no se veía, pero que transformaba. Elías retiró la mano de su hombro y se dirigió hacia el altar. Quédate todo el tiempo que necesites, dijo. El templo es tu refugio. Lucía se quedó sola en la banca, con los ojos cerrados y el corazón latiendo un poco más lento. No todo estaba resuelto. La carta seguía allí. El dolor seguía vivo, pero había encontrado un respiro, una grieta por donde entraba la luz. Cuando salió del templo, la noche había caído por completo. El aire era fresco, y las luces de la calle iluminaban el camino. Caminó despacio hacia su casa, con la sensación de que algo había cambiado en su interior. No era una transformación completa, era apenas un comienzo, pero a veces lo más pequeño es lo que sostiene lo más grande. Mientras caminaba, recordó las últimas palabras del pastor. El descanso en Dios no es un evento único, es un hábito. Esa frase se grabó en su mente. Tal vez no podía controlar a su madre ni borrar la traición de Daniel, pero sí podía elegir, noche tras noche, soltar lo que la estaba destruyendo. Esa noche, antes de dormir, colocó la mano sobre su pecho y susurró con voz baja: Señor, recíbeme esta noche. No quiero estar fuerte, solo quiero estar en tus brazos. Cerró los ojos y, aunque las lágrimas aún humedecían sus mejillas, sintió que esa oración había sido suficiente. El amanecer se abrió paso con timidez, dejando que la luz se filtrara poco a poco por las persianas del cuarto de Lucía. Había logrado dormir algunas horas después de la visita al templo, pero despertó con los párpados pesados y el corazón aún sensible. Se quedó tendida en la cama unos minutos, con el rostro hundido en la almohada, tratando de convencerse de que todo había sido un sueño. Sin embargo, al girar la cabeza, sus dedos rozaron la caja guardada bajo la mesa de noche. Allí seguía la carta, y con ella la certeza de que debía enfrentar a su madre. Se vistió sin prisa, preparando mentalmente lo que diría. Cada palabra se ensayaba en su cabeza como si se tratara de un discurso, pero sabía que cuando estuviera frente a Rosa, el dolor tomaría la delantera y tal vez terminaría llorando en lugar de hablar. Aún así, debía intentarlo. Ya no podía vivir con esa carga. El camino hasta la casa de su madre fue corto, pero cada paso pesaba como plomo. Tocó la puerta con suavidad, y al escuchar el sonido de los seguros, el corazón le dio un salto. Rosa apareció en el umbral con una sonrisa cansada. «Hija, qué sorpresa verte tan temprano». Lucía respiró hondo, y la abrazó apenas,
Un gesto frío, más de cortesía que de cariño. Necesitamos hablar, mamá. El rostro de Rosa cambió. Su sonrisa se desvaneció, y en sus ojos se instaló un brillo de incomodidad. Aún así, la dejó pasar. La cocina estaba impregnada del aroma a café recién hecho. Sobre la mesa había pan tostado y un frasco de mermelada abierto, como si Rosa hubiera estado desayunando antes de la inesperada visita. Lucía se sentó frente a ella y colocó el sobre la mesa, sin pronunciar palabra. Rosa lo miró, y en un instante su rostro se tornó pálido. ¿Lo leíste?, preguntó con voz baja. Lucía asintió, sin apartar los ojos de su madre. ¿Por qué, mamá? Su voz tembló. ¿Por qué decidiste por mí? Rosa suspiró profundamente y bajó la vista hacia sus manos. Las entrelazó con fuerza, como si buscara allí la valentía que le faltaba. Yo solo quería protegerte. Daniel estaba a punto de huir, lo vi en sus ojos. Si en ese momento no lo detenía, tú te habrías quedado con el corazón hecho pedazos, justo antes de tu boda. ¿Y creíste que forzarlo era mejor? La interrumpió Lucía, con lágrimas contenidas. ¿Creíste que obligarlo a quedarse sería la solución? No lo obligué, hija, respondió Rosa con un hilo de voz. Solo le recordé cuánto te amaba, cuánto habías esperado ese día. Le pedí que no te dejara plantada. Lucía golpeó la mesa con la palma abierta. Eso no era tu decisión. No podías intervenir en algo tan sagrado. Rosa cerró los ojos, como si esas palabras fueran un golpe físico. Lo sé, susurró. He cargado con esa culpa todos estos años. Pero en ese momento pensé que era lo correcto. Pensé que estaba cuidándote. Lucía se levantó y comenzó a caminar por la cocina, incapaz de permanecer sentada. Sentía un torbellino dentro, una mezcla de enojo, tristeza y confusión. Me protegiste quitándome la verdad, dijo con voz quebrada. Y esa mentira me acompañó todos estos años. Rosa se levantó también, intentando acercarse. Hija, por favor. Lucía dio un paso atrás. No, mamá. No puedes pedirme que lo entienda de inmediato. Todo lo que viví con Daniel estuvo marcado por esa noche. Nunca fue una decisión libre. Siempre fue una cadena. El silencio se extendió como una sombra espesa. El tic-tac del reloj parecía más fuerte, llenando el espacio vacío entre ambas. Rosa se cubrió el rostro con las manos y comenzó a llorar. Su llanto no era estruendoso. Era un llanto contenido, lleno de cansancio y vergüenza. Yo solo quería que fueras feliz, dijo entre sollozos. No soportaba la idea de verte sufrir justo antes de casarte. Lucía sintió que la rabia comenzaba a mezclarse con compasión. Ver a su madre llorar de esa manera le dolía, pero al mismo tiempo no podía perdonar con facilidad. La felicidad no se construye sobre una mentira, dijo despacio. En ese momento, se escuchó la puerta principal abrirse. Mateo, su hermano menor, apareció con una bolsa de compras en la mano. Al verlas a ambas con los ojos enrojecidos, se detuvo en seco. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó con nerviosismo. Lucía lo miró con intensidad. ¿Tú sabías lo de Daniel? El rostro de Mateo se tensó. Guardó silencio unos segundos que parecieron eternos. Finalmente asintió con lentitud. Mamá me lo contó. Después de la boda. Lucía sintió un mareo. La traición no venía solo de su madre, sino también de su hermano, a quien siempre había considerado su mayor aliado. ¿Y por qué callaste? Su voz se quebró. Mateo dejó la bolsa sobre la mesa y bajó la mirada. Porque pensé que era lo mejor. Porque quise protegerte del dolor. Lucía lo observó con incredulidad. El amor sin verdad lastima, Mateo. Tú también me fallaste. Las lágrimas volvieron a llenarle los ojos. Se giró hacia su madre, que seguía llorando, y luego hacia su hermano, que parecía un niño atrapado en su propia culpa. Se sintió sofocada, incapaz de permanecer un minuto más en aquella cocina cargada de secretos. «Necesito aire», murmuró. Tomó su bolso y se dirigió hacia la puerta. Rosa intentó detenerla con un gesto, pero Lucía salió sin mirar atrás. El aire fresco de la calle la golpeó con fuerza, llenándole los pulmones. Caminó sin rumbo fijo, con el corazón acelerado y las lágrimas corriendo libres por su rostro. Sentía que su mundo se desmoronaba aún más. Primero la traición de Daniel, luego la carta de su madre, y ahora el silencio cómplice de su hermano. Se detuvo en una esquina y apoyó la frente contra la pared de una tienda cerrada. Cerró los ojos y respiró hondo, intentando calmar el temblor de sus manos. Recordó las palabras de Elías en el templo.
El descanso en Dios no es un evento único, es un hábito. No sabía cómo aplicarlas en ese momento. El dolor era demasiado intenso, pero al menos sabía que, aunque todo alrededor se derrumbara, podía elegir una cosa: no guardar silencio. No más. Lucía se secó las lágrimas con el dorso de la mano y comenzó a caminar de nuevo. No sabía a dónde se dirigía, pero sentía que su vida había cruzado un punto de no retorno. Ya nada volvería a ser igual. El sol caía con pesadez sobre la ciudad, tiñendo las fachadas con un resplandor dorado que parecía burlarse del torbellino que Lucía llevaba por dentro. Había pasado la mañana caminando sin rumbo, intentando acallar las voces de su mente, pero cada paso le recordaba las lágrimas de su madre, la confesión de Mateo y el peso insoportable de la carta guardada en la caja. Se sentía traicionada no solo por Daniel, sino también por aquellos que más la habían querido proteger. A media tarde, exhausta, decidió sentarse en una banca del parque cercano. El aire olía a tierra húmeda, pues la lluvia del día anterior aún dejaba rastros en el ambiente. Miró a los niños que jugaban en la plaza, riendo con una inocencia que parecía pertenecer a otro universo. Se preguntó en qué momento había dejado de creer en la vida sencilla, en los gestos pequeños, en la pureza del amor. El sonido de su celular la sacó de esos pensamientos. Vibraba insistentemente en el bolso. Con un suspiro lo sacó y miró la pantalla. Era un mensaje de Adrián. «Estoy cerca del café de la esquina. Déjame invitarte a algo. Necesitas distraerte». Lucía dudó unos segundos. Había ignorado sus mensajes en días anteriores, consciente de que acercarse a él era como jugar con fuego. Sin embargo, la soledad y el dolor podían más que su razón. Respondió con un simple «Está bien». Se levantó y caminó hacia la cafetería. El lugar estaba lleno de estudiantes y oficinistas. El murmullo de las conversaciones se mezclaba con el aroma a café recién molido. Adrián ya la esperaba en una mesa apartada, con esa sonrisa que había conquistado su juventud y que, pese al paso de los años, seguía teniendo un magnetismo peligroso. «Sabía que vendrías», dijo con tono confiado al verla acercarse. Lucía se sentó frente a él sin devolverle la sonrisa. «No tenía otra cosa que hacer», respondió con frialdad. Adrián la observó unos segundos, como si intentara descifrarla. «Sigues tan hermosa como antes», dijo, «aunque se nota que estás cargando demasiado». Lucía bajó la mirada. No quería admitir cuánto le dolía que alguien lo notara. «No estoy aquí para que me halagues», respondió. «Solo quería un café». Él levantó la mano y pidió 2 capuchinos. Cuando el mesero se alejó, inclinó el cuerpo hacia adelante. «Mira, Lucía, sé lo que estás viviendo. Tal vez no en detalle, pero sé lo que se siente cuando el mundo se derrumba y todos te fallan. Y sé que lo que necesitas ahora no son sermones ni consejos. Necesitas alivio». Lucía lo miró fijamente, incómoda. «¿Alivio? ¿Qué clase de alivio crees que necesito?» Adrián sonrió con un aire que mezclaba seguridad y tentación. «El tipo de alivio que te hace olvidar por un rato. Un viaje, una noche sin pensar, compañía que no te juzga. Tú y yo sabemos que Dios no va a bajar del cielo para pagar tus cuentas ni para curar tu insomnio. Pero yo sí estoy aquí». El corazón de Lucía dio un salto. Esa mezcla de cinismo y ternura era la misma que en el pasado la había arrastrado a sus brazos. Recordó noches de juventud en las que se había sentido deseada, viva, como si el mundo se detuviera cuando él la miraba. Y por un segundo, esa tentación volvió a encenderse dentro de ella. «No quiero entretenerme con un engaño», dijo en voz baja, casi como si hablara consigo misma. Adrián rió suavemente. «No es un engaño, Lucía. Es un respiro. Y créeme, lo necesitas». El mesero llegó con los capuchinos y el momento se interrumpió. Lucía tomó la taza y la sostuvo entre sus manos, dejando que el calor le templara los dedos fríos. Dio un sorbo sin mirarlo. «Mi dolor no es entretenimiento», dijo finalmente, con la mirada fija en el líquido humeante. «No quiero un respiro que me deje más vacía después». Adrián la observó en silencio. Por un instante perdió esa seguridad arrogante y pareció más humano, más vulnerable. «Yo también me siento vacío, ¿sabes?», dijo con voz más baja. «Y pensé que juntos podríamos llenar ese vacío, aunque fuera por un rato». Lucía levantó la vista. Había sinceridad en esas palabras, pero también un peligro evidente.
Adrián no buscaba curar, solo acompañar en la herida para aliviarse él mismo. Se levantó despacio, dejando la taza a medio terminar. No puedo, Adrián. No ahora. No así. Él también se puso de pie, sorprendido. ¿Vas a seguir esperando milagros? Lucía asintió con firmeza. Prefiero esperar un milagro que perderme otra vez en un atajo. Lo dejó allí, con la taza intacta frente a él, y salió a la calle. El aire fresco de la tarde le golpeó el rostro, devolviéndole un poco de claridad. Caminó con paso rápido, como si huyera de un incendio invisible. Al llegar a casa, se desplomó en el sofá. La tentación había sido fuerte, casi irresistible, pero había logrado decir que no. Sintió un extraño orgullo mezclado con cansancio. No era aún la paz que buscaba, pero era un paso. Se recostó, cerró los ojos y susurró: «Señor, no me dejes caer, no me dejes perderme». El silencio de la habitación la envolvió. No hubo respuesta audible, pero sintió un leve consuelo, como si aquel suspiro hubiera sido escuchado. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, recordó la mirada de Adrián y supo que la tentación volvería. Pero también recordó las palabras del pastor Elías. El descanso es un hábito, una rendición constante, y estaba dispuesta a repetirlo cuantas veces hiciera falta, porque el atajo que prometía calma podía costarle el alma. El día se deslizaba con lentitud, como si cada hora quisiera prolongar el peso que llevaba Lucía en los hombros. Había pasado la mañana intentando distraerse con tareas simples: lavar los platos, doblar la ropa, ordenar los cajones. Nada funcionaba. Todo lo que tocaba le recordaba una ausencia. Cada rincón de la casa parecía tener grabado el nombre de Daniel. Al caer la tarde, mientras se servía un té caliente para calmar el temblor de sus manos, el celular vibró sobre la mesa. Lo miró con desgano, pensando que sería Adrián otra vez insistiendo, pero al ver el nombre en la pantalla, el corazón le dio un vuelco doloroso. Era Daniel. Dudó en responder. Su primer impulso fue dejar que el timbre se agotara, ignorarlo como había hecho tantas veces. Pero una fuerza más profunda la empujó a contestar. Presionó el botón verde y acercó el teléfono a su oído. «Lucía». La voz de Daniel sonó grave, con un tono de cansancio que no le era ajeno. «Necesitamos hablar». Lucía apretó los labios. «No sé si quiero escucharte», respondió con frialdad. Hubo un silencio breve, seguido de un suspiro al otro lado de la línea. «Entiendo, pero por favor, dame unos minutos. No es una excusa. Es algo que debía decirte desde hace mucho». Ella cerró los ojos, apretando el puente de la nariz con 2 dedos. Parte de ella quería colgar de inmediato, pero otra parte, más vulnerable, necesitaba escuchar. «Habla», dijo finalmente, con voz controlada. Daniel titubeó antes de continuar. «Te fallé, Lucía. Te fallé con mi traición, y no busco justificarlo. Pero quiero que sepas que no empezó ahí. No fue un desliz repentino. La verdad es que desde antes de casarnos, yo ya estaba confundido». El corazón de Lucía se aceleró. La carta de su madre se encendió en su memoria como una herida recién abierta. «¿Confundido?», repitió con incredulidad. «¿Así llamas a engañar a la persona que decía ser tu vida?» «No», se apresuró a responder él. «Eso fue cobardía, pura cobardía. Lo que quiero decirte es que, cuando acepté casarme contigo, no lo hice con certeza. No estaba seguro. Tu madre lo sabía». Lucía se quedó helada. ¿Qué tiene que ver mi madre en esto? El silencio del otro lado fue una confesión en sí misma. Finalmente, Daniel habló con voz quebrada. «La noche antes de la boda, yo quería huir. No porque no te amara, sino porque tenía miedo. Tu madre me encontró. Me dijo que si te dejaba en ese altar, jamás lo superarías. Me habló de ti, de lo que habías soñado toda tu vida, de lo que significaba ese día para ti. Y yo no fui valiente. No supe escucharte a ti, ni a mí mismo. Escuché a tu madre». Lucía sintió que el suelo se abría bajo sus pies. La carta, las lágrimas de Rosa, la confesión de Mateo, y ahora las palabras de Daniel coincidían en un mismo punto. Toda su vida había estado condicionada por esa decisión tomada a espaldas suyas. «Así que no me escogiste a mí», dijo con un nudo en la garganta. «Escogiste el miedo a hacerme daño». «No», respondió Daniel. «Te amaba, Lucía. Créeme que te amaba. Pero me casé por miedo a perderte,
y al final te perdí igual. Las lágrimas comenzaron a brotar en los ojos de Lucía. Y mientras tanto, yo construía mi vida creyendo que éramos un equipo. Creía en un amor que, para ti, nació desde la duda. No digas eso, imploró Daniel. No todo fue mentira. Yo también soñé contigo, también fui feliz. Pero mi error fue no haber sido sincero desde el inicio. Lucía respiró hondo, intentando contener la rabia. Tú no buscaste mi felicidad, Daniel. Buscaste tu comodidad. Y ahora vienes con disculpas como si eso cambiara el pasado. No te pido que me perdones, dijo él con voz cargada de dolor. Te pido que no cargues con mi culpa. Yo soy quien falló. Lucía permaneció en silencio unos segundos, con el corazón latiendo a toda velocidad. Finalmente dijo: no me uses para perdonarte. No necesito que me liberes de tu carga. Necesito aprender a soltar la mía. La línea quedó en silencio. Daniel respiró con dificultad. Solo quería ser honesto contigo, aunque sea tarde. Lucía cerró los ojos. Una parte de ella quería colgar de inmediato, pero otra parte reconocía que, aunque dolorosa, aquella confesión era un pedazo de la verdad que había estado buscando. Necesito tiempo, dijo con voz firme. Lo entiendo, respondió Daniel, y la llamada terminó. Lucía dejó el celular sobre la mesa y se dejó caer en el sofá, temblando. Se abrazó a sí misma, como si quisiera contener el dolor que se desbordaba. Cerró los ojos y respiró hondo, recordando las palabras de Elías. Descansar también es decidir sin prisa. No tenía que tomar decisiones inmediatas. No tenía que resolverlo todo en un día. Podía permitirse tiempo. Podía permitirse llorar, sentir rabia, y luego soltar de a poco. Se levantó y caminó hacia su habitación. Abrió la libreta donde había escrito sus miedos y anotó una frase nueva. Hoy descubrí otra parte de la verdad. No sé qué hacer con ella, pero no quiero dejar que me destruya. Al cerrar la libreta, suspiró y dejó que las lágrimas corrieran libres. No sabía qué pasaría con Daniel, ni con su madre, ni con su hermano. Pero sí sabía que, aunque su mundo estuviera lleno de ruinas, ella todavía tenía la posibilidad de reconstruirse desde dentro. La noche cayó, y con ella un silencio menos opresivo que el de días anteriores. No había paz completa, pero sí un pequeño espacio de descanso. Y en ese espacio, Lucía decidió quedarse, aunque fuera solo por esa noche. La noche se había instalado con un manto espeso de quietud. La ciudad, que durante el día parecía rugir con ruidos de autos, voces y pasos apresurados, ahora descansaba bajo un cielo oscuro apenas iluminado por la luna. En el apartamento de Lucía, el silencio era aún más profundo, interrumpido únicamente por el zumbido lejano del refrigerador y el crujir ocasional de la madera bajo sus pies. Había pasado horas dando vueltas en la sala después de la llamada de Daniel. Sus palabras aún resonaban en su cabeza como un eco imposible de acallar. No buscaba perdón, decía, pero con cada frase que pronunciaba parecía querer descargar sobre ella la culpa que llevaba a cuestas. La verdad, que tanto había ansiado conocer, había llegado como un golpe que la dejaba tambaleante. Lucía se sentía desgastada. El peso del dolor se acumulaba en sus hombros, y la traición de quienes más amaba parecía formar un muro imposible de escalar. Necesitaba aire, necesitaba consuelo, necesitaba un espacio donde su corazón pudiera dejar de latir tan fuerte. Entonces lo decidió. No buscaría respuestas afuera esa noche. No correría a los brazos equivocados ni a las explicaciones que su madre no sabía dar. Esa noche buscaría en el único lugar donde aún tenía una pequeña esperanza, su habitación. Entró despacio, como si pisara un terreno sagrado. Cerró la puerta, encendió una lámpara de luz tenue y comenzó a transformar aquel espacio cotidiano en algo diferente. Sobre la cómoda colocó una vela blanca que encendió con cuidado. El fuego se alzó pequeño, pero su resplandor llenó el cuarto de una calidez inesperada. Buscó la libreta donde había escrito sus miedos, la puso junto a la vela y tomó un cojín del sofá para sentarse en el suelo. Se abrazó las rodillas, observando el parpadeo de la llama. La luz se reflejaba en sus ojos llenos de lágrimas. Era un altar sencillo, improvisado, pero en ese momento representaba todo lo que le quedaba. Un rincón íntimo para abrir el alma. Cerró los ojos y respiró hondo. El silencio se volvió más denso, y por un momento,
Sintió la tentación de levantarse y apagar la vela, de fingir que ese acto no significaba nada. Pero una voz interior, suave, insistente, le recordó las palabras de Elías. El descanso no es un evento único, es un hábito, una rendición constante. Se inclinó hacia adelante y apoyó la frente en el cojín. No tenía discursos preparados ni frases hermosas que decir. Sus labios apenas lograron pronunciar un murmullo. «Señor, aquí estoy». Cansada, rota, sin fuerzas. El llanto la interrumpió, pero no intentó detenerlo. Cada lágrima que caía era una oración que no necesitaba palabras. No sé perdonar, no sé soltar. No entiendo nada de lo que vivo, pero estoy aquí. Su voz temblaba, quebrándose en cada frase. En tus brazos encuentro descanso, eso dicen. Yo no lo siento aún, pero quiero creer que es cierto. Abrió la libreta y leyó en voz alta lo que había escrito horas antes. Hoy descubrí otra parte de la verdad. No sé qué hacer con ella, pero no quiero dejar que me destruya. Al repetir esas palabras, sintió un leve alivio, como si al sacarlas de las páginas y ponerlas en voz alta, se hubieran despegado un poco de su pecho. Se quedó en silencio, respirando, mientras la vela ardía tranquila. Y entonces, en lo más profundo de su corazón, ocurrió algo inesperado. No fue una visión, ni una voz estruendosa, ni un milagro espectacular. Fue una sensación suave, un calor que la envolvía desde dentro, como si alguien invisible la abrazara en ese mismo instante. Sus hombros, tensos desde hacía días, comenzaron a relajarse. La presión en el pecho cedió un poco, y por primera vez en mucho tiempo pudo respirar sin sentir que se ahogaba. «Gracias», susurró entre lágrimas. «Gracias por no dejarme sola». Se dejó caer sobre el cojín, apoyando la cabeza en la cama, y cerró los ojos. El cuarto estaba en silencio, pero el silencio ya no era un enemigo. Ahora era un refugio. Permaneció allí largo rato, dejándose envolver por esa paz invisible. No había respuestas a todas sus preguntas, no había soluciones rápidas para sus problemas, pero había encontrado un respiro. Un momento de calma en medio de la tormenta. Antes de levantarse, escribió una nueva frase en la libreta. La paz más fuerte a veces llega cuando apagas la luz. Apagó la vela con un soplo suave, y la habitación quedó oscura. Pero dentro de ella algo seguía encendido. Se recostó en la cama con una sensación distinta. No era felicidad plena ni alivio completo, pero sí, era una certeza. No tenía que luchar sola. Había alguien que la sostenía en medio de su fragilidad. Cuando el celular vibró de nuevo sobre la mesita, no lo tomó con la urgencia de antes. Miró la pantalla. Era un número desconocido. Durante unos segundos dudó en responder, pero algo en su interior le indicó que esa llamada no era casualidad. Con el corazón acelerado, presionó el botón verde y llevó el teléfono a su oído. «¿Lucía?», preguntó una voz familiar al otro lado, y supo en ese instante que el respiro de paz que acababa de experimentar sería puesto a prueba. El amanecer llegó acompañado de un cielo despejado y un aire fresco que parecía renovar todo a su alrededor, salvo a Lucía. Había dormido poco después de la llamada misteriosa que aún resonaba en su mente. La voz que pronunció su nombre era inconfundible. Mateo. Su hermano había decidido hablar. Cuando el sol comenzó a iluminar el balcón, Lucía se levantó con paso cansado y se preparó un café fuerte. El aroma llenó la cocina, pero no logró despejar la neblina de pensamientos que la envolvía. Cada sorbo era un intento de calmar el temblor en su interior. Sabía que tarde o temprano tendría que enfrentarse a su hermano, y la sola idea le apretaba el pecho. Al mediodía, el sonido del timbre rompió el silencio. Al abrir la puerta, se encontró con Mateo. Llevaba el cabello despeinado y los ojos enrojecidos, como si tampoco hubiera dormido bien. En sus manos traía una bolsa de papel con pan recién horneado. «Pensé que te vendría bien algo para desayunar», dijo, intentando sonreír. Lucía lo dejó pasar sin devolverle la sonrisa. Lo condujo a la sala, donde ambos se sentaron en sofás opuestos. El silencio que los separaba era más denso que el aire mismo. «Mateo», comenzó Lucía rompiendo la tensión, «no quiero rodeos. Quiero la verdad». Él bajó la mirada, frotándose las palmas de las manos. «Lo sé, y estoy aquí porque ya no puedo seguir callando». Lucía lo observó fijamente. Había amado a su hermano toda la vida.
Había confiado en él como en un amigo leal, y la idea de que hubiera sido parte de aquel silencio la desgarraba. «Dime, ¿por qué me ocultaste lo de mamá y Daniel?», preguntó con voz temblorosa. Mateo respiró hondo antes de contestar. «Cuando mamá me lo dijo, después de tu boda, me suplicó que no te lo contara. Dijo que lo hacía para protegerte, que si lo sabías tu matrimonio se derrumbaría desde el inicio. Yo la creí. Pensé que lo hacía por amor». «¿Y tú también pensaste que era amor mentirme?», interrumpió Lucía, con lágrimas en los ojos. «¿Creíste que protegerme era cargarme de una mentira que duró años?». Mateo levantó la mirada y la sostuvo, aunque sus ojos brillaban de culpa. «No quería hacerte daño, Lucía. Juro que mi silencio fue por miedo a verte sufrir, pero ahora entiendo que ese miedo nos hizo daño a todos». Lucía se llevó las manos a la cara y dejó escapar un sollozo. «El amor sin verdad lastima, Mateo. Ustedes me arrebataron la oportunidad de elegir. Me condenaron a vivir en un matrimonio que desde el inicio estaba marcado por la duda». Él se levantó y se acercó a ella, arrodillándose frente al sofá. «Perdóname, hermana. He cargado con esta culpa tanto tiempo. Quise protegerte, pero terminé fallándote». Lucía lo miró con el corazón hecho pedazos. Había deseado esta confesión durante años, pero ahora que la escuchaba, el dolor no era menor. «No sé si puedo perdonarte todavía», dijo con sinceridad. «Estoy cansada de que todos decidan por mí, de que me digan lo que debo o no debo saber». Mateo bajó la cabeza, aceptando el reproche. «No te pido que me perdones ahora. Solo quiero que sepas que estoy aquí. Esta vez no pienso callar nada más». Lucía respiró hondo y se recostó en el sofá. Su hermano seguía allí, arrodillado, con la expresión rota. A pesar de todo, en el fondo sabía que Mateo había actuado movido por el amor, aunque ese amor hubiera sido torpe y equivocado. El silencio volvió a instalarse entre ellos, pero esta vez no era de reproches, sino de un dolor compartido. «¿Sabes lo que más me duele?», dijo Lucía después de unos minutos. «Que crecimos creyendo que podíamos confiar en mamá sin reservas, y ahora todo está manchado». Mateo asintió, con los ojos humedecidos. «Yo también me siento traicionado, Lucía. Mamá nos enseñó a decir siempre la verdad, pero ella misma no pudo hacerlo». Esa confesión lo humanizó aún más a los ojos de Lucía. Se dio cuenta de que no era la única herida. Mateo también llevaba cicatrices. Se levantaron y caminaron hasta la cocina. Compartieron el pan que él había traído, casi en silencio, como si aquel acto sencillo fuera una tregua en medio de la tormenta. Cuando la tarde comenzó a caer, Mateo se levantó para irse. Antes de salir, se detuvo en el umbral y la miró con los ojos brillantes. «Lucía, pase lo que pase, quiero que sepas que ya no voy a callar. Prefiero enfrentar la verdad contigo que volver a vivir en mentiras». Ella asintió, sin poder decir nada. Lo vio marcharse con un nudo en la garganta, sabiendo que su relación había quedado marcada, pero también con la certeza de que al menos había un camino hacia la reconstrucción. Esa noche, sola de nuevo en su habitación, Lucía encendió la vela que había usado la noche anterior. Se arrodilló frente a la cama y murmuró con la voz temblorosa: «Señor, mi hermano me pidió perdón. Yo no sé si puedo dárselo todavía, pero quiero aprender. Enséñame cómo se ama con verdad». El silencio la envolvió, y aunque no hubo respuesta audible, sintió una calma suave, como si aquella oración hubiera abierto una grieta de luz en la oscuridad. Antes de dormir, escribió en su libreta: «Hoy entendí que el amor sin verdad hiere, pero también entendí que el perdón empieza cuando uno admite que no sabe cómo hacerlo». Cerró la libreta y apagó la vela. Afuera, una brisa ligera movía las cortinas, y por primera vez en días, Lucía se permitió descansar con menos peso en el pecho. No era el final del dolor, pero sí un paso hacia algo nuevo. El cielo comenzó a oscurecerse más temprano de lo habitual. Nubes densas y pesadas se fueron acumulando sobre la ciudad como un presagio inevitable. Desde su ventana, Lucía observaba cómo la luz del día se desvanecía lentamente, reemplazada por un gris metálico que se extendía hasta el horizonte. Una ráfaga de viento golpeó las persianas, y poco después, los primeros truenos retumbaron a lo lejos. Ella se abrazó a sí misma mientras el aire cargado de electricidad recorría la habitación. La tormenta que se avecinaba era un reflejo fiel de lo que sentía en su interior.
Cada relámpago que iluminaba el cielo parecía desnudar el caos que la habitaba. Había escuchado la confesión de su madre, la traición de su esposo y el silencio de su hermano. Todo se agolpaba en su pecho, como si la tormenta externa hubiera encontrado eco dentro de ella. Cuando la lluvia comenzó a golpear con fuerza los cristales, Lucía se dejó caer en el sofá de la sala. El sonido del agua era incesante, como si millones de lágrimas cayeran al unísono. Cerró los ojos y recordó los días de su infancia en los que se refugiaba en los brazos de Rosa cada vez que una tormenta la asustaba. Ahora, esa misma madre era la raíz de una herida que la mantenía despierta. El celular vibró sobre la mesa. Era un mensaje del pastor Elías. El que te guarda, no duerme. Debajo, había añadido la referencia, Salmo 121. Lucía tomó el teléfono con manos temblorosas. Abrió la Biblia que había permanecido cerrada durante semanas y buscó el pasaje. Sus ojos se llenaron de lágrimas al leer. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Apoyó la frente contra el respaldo del sofá y dejó escapar un sollozo. Dios no descansa, susurró. ¿Será posible que mientras yo me desvelo, tú me cuidas? El rugido de un trueno sacudió la casa, haciéndola estremecerse. Se cubrió con una manta, pero no fue suficiente para calmar el temblor de su cuerpo. No era solo miedo a la tormenta, era la sensación de estar frágil, desnuda ante un mundo que la había golpeado sin piedad. Respiró hondo y recordó las palabras de Elías días atrás. Descansar no es irresponsable. Descansar es fe. Se levantó lentamente. Tomó la vela que había usado la noche anterior y la encendió. El fuego pequeño se alzó firme en medio de la penumbra. Colocó la libreta frente a ella y escribió con letra temblorosa: «Si el que me guarda no duerme, entonces puedo cerrar los ojos sin miedo». Se arrodilló en la alfombra y juntó las manos. No buscó palabras elocuentes. Solo dejó que su respiración se acompasara con el sonido de la lluvia. «Señor», murmuró, «dame el valor de dormir sabiendo que tú velas por mí». La tormenta rugía afuera, pero en su interior una calma inesperada comenzó a expandirse. Era como si la fuerza del viento y el retumbar del cielo quedaran en segundo plano frente a la certeza de que no estaba sola. Se recostó en el sofá, envolviéndose en la manta, con la vela encendida cerca. La lluvia seguía golpeando, los truenos seguían resonando, pero sus párpados se fueron cerrando poco a poco. Por primera vez en semanas, cayó en un sueño profundo, sin pesadillas, sin sobresaltos. Mientras dormía, soñó con un campo amplio iluminado por la luz del sol. Caminaba descalza sobre hierba fresca y podía escuchar una voz suave que le repetía: «Descansa, yo te guardo». Al despertar, aún de madrugada, la tormenta había cesado. La ciudad estaba sumida en un silencio sereno, roto solo por el goteo de las ramas que aún dejaban caer el agua acumulada. Lucía se levantó despacio y apagó la vela. Miró por la ventana. El cielo comenzaba a clarear tímidamente en el horizonte. Sus labios se curvaron en una sonrisa frágil pero real. «Dios no descansa para que yo por fin pueda descansar», susurró. Tomó la libreta y escribió una nueva frase. «Dormí sin miedo, y eso ya es un milagro». Se abrazó a sí misma, con la certeza de que aunque la tormenta volvería en muchas formas, esa noche había aprendido que podía entregarse al sueño como un acto de fe. Antes de volver a acostarse, envió un mensaje a Valentina. «Hoy pude dormir. Gracias por recordarme que hasta un suspiro puede ser oración». Dejó el celular sobre la mesita y se tendió en la cama. El amanecer se abría paso con suavidad, y con él una nueva certeza se instalaba en su corazón. No estaba sola en la batalla, porque mientras ella descansaba, alguien velaba por ella. El aire de la mañana era fresco y el cielo, despejado. Después de la tormenta de la noche anterior, la ciudad parecía renacer, lavada, como si cada gota de agua hubiera limpiado los rincones más oscuros. Lucía abrió las cortinas de su habitación y respiró profundo. Había dormido con una paz que no recordaba en semanas. Aún sentía el eco del sueño donde una voz suave le había susurrado que descansara porque estaba cuidada. Sin embargo, ese respiro no borraba los problemas. La carta de Rosa, las palabras de Daniel y la confesión de Mateo seguían pesando. Pero había algo distinto en ella. No se levantó con el corazón apretado,
sino con la certeza de que podía caminar paso a paso. Se preparó un café y se sentó en la mesa de la cocina. El vapor ascendía lentamente, y ella lo observaba como si fuera una señal de lo efímero de la vida. Se desvanece, pero mientras dura, calienta y reconforta. Estaba en ese pensamiento cuando el timbre sonó. Lucía frunció el ceño. No esperaba a nadie. Caminó hasta la puerta y, al abrirla, sintió un vuelco en el estómago. Allí estaba Adrián, de pie, con la misma sonrisa encantadora que tantas veces había sido su perdición. Llevaba una chaqueta oscura y el cabello húmedo, como si hubiera caminado con prisa bajo la llovizna ligera que aún caía. «Buenos días», dijo con voz tranquila. «¿Puedo pasar?» Lucía dudó. Todo en ella gritaba que no debía dejarlo entrar. Pero también había una parte vulnerable que anhelaba compañía, que temía volver a la soledad después de haber probado un poco de paz. «Adrián, no es buen momento». Él inclinó la cabeza con una sonrisa persuasiva. «Nunca parece ser buen momento contigo. Solo quiero hablar». Antes de que pudiera detenerlo, dio un paso dentro. El aroma de su colonia llenó el pasillo, despertando recuerdos que Lucía creía enterrados. Noches de risas, confidencias adolescentes, la intensidad de un primer amor que no supo sostenerse. Se apoyó contra la pared y la miró con seriedad. «Sé que estás pasando por un infierno, y sé que estás intentando sostenerte en algo que nunca te dio respuestas. ¿De verdad crees que Dios va a arreglar lo que otros destruyeron?» Lucía lo miró, sorprendida por la crudeza de sus palabras. «Lo único que sé», respondió con calma, «es que necesito creer que no estoy sola». Adrián rió suavemente, con un toque de ironía. «Estás sola, Lucía, y yo estoy aquí para demostrarte que no tienes que seguir esperando milagros. Nadie va a bajarte del cielo soluciones. Yo sí puedo darte lo que necesitas ahora». Se acercó, bajando la voz. «Olvido, calma, un refugio». Lucía retrocedió un paso, apretando la taza de café entre las manos. «No quiero un refugio falso», dijo con firmeza. «Ya aprendí lo que cuesta pagar por un respiro que no sana». Él frunció el ceño, con una mezcla de frustración y ternura. «No seas ingenua. La fe no te dará lo que yo puedo darte en este instante». Lucía lo miró fijamente. En sus ojos había aún algo del brillo que una vez la atrajo, pero también podía ver la oscuridad de una herida no sanada, de alguien que buscaba en ella lo que no había encontrado en sí mismo. «¿Y qué me puedes dar tú, Adrián?», preguntó con voz baja. «¿Horas de compañía para luego dejarme más vacía que antes?». El silencio lo desarmó. Él la observó sin saber qué responder. Finalmente, bajó la mirada. «Tal vez, pero al menos no estarías sola». Lucía dejó la taza sobre la mesa con un golpe seco. «Prefiero la soledad que me acerca a sanar que la compañía que me hunde». La tensión se volvió insoportable. Adrián respiró hondo, se pasó la mano por el cabello y caminó hacia la puerta. Antes de salir, se giró hacia ella. «Eres más fuerte de lo que piensas», dijo con un dejo de amargura. «Pero recuerda que yo también sé cómo llenar tus vacíos». Lucía sostuvo su mirada con firmeza. «Mis vacíos no se llenan contigo, Adrián. Esta vez voy a esperar». La puerta se cerró tras él con un golpe sordo. El silencio volvió a llenar el apartamento. Lucía apoyó la frente contra la madera, temblando. No era fácil resistir esa tentación, porque representaba el camino rápido, el alivio inmediato, pero en el fondo sabía que ceder sería perderse a sí misma. Caminó hasta su habitación y encendió de nuevo la vela de su altar improvisado. Se arrodilló frente a la cama y susurró con lágrimas en los ojos. «Señor, me ofrecieron un atajo y lo rechacé. Estoy cansada, pero quiero aprender a esperar en ti. No dejes que vuelva a caer en la trampa de lo fácil». Se quedó en silencio, dejando que el parpadeo de la llama llenara el cuarto. El eco de las palabras de Adrián aún resonaba en su mente, pero más fuerte era la certeza de que había tomado la decisión correcta. Se levantó y escribió en su libreta: «Hoy elegí mi proceso, no el atajo. Y aunque me siento frágil, sé que es el primer paso hacia la verdadera libertad». Apagó la vela y se acostó en la cama. Afuera la lluvia había cesado, y el aire fresco entraba por la ventana entreabierta. Cerró los ojos, dejando que el sonido lejano de la ciudad la arrullara. Esa noche entendió que las tentaciones no desaparecen con un solo no. Volverían una y otra vez. Pero cada negativa era una victoria silenciosa,
una semilla de fortaleza que comenzaba a crecer dentro de ella. Y con esa convicción se dejó llevar por un sueño tranquilo, sin promesas vacías, confiada en que lo más difícil acababa de comenzar, pero también lo más real. La tarde caía lentamente sobre la ciudad, tiñendo los edificios con un resplandor anaranjado que parecía cubrirlo todo con un aire nostálgico. Lucía miraba el cielo desde la ventana de su sala, sosteniendo una taza de té entre las manos. El silencio era profundo, pero no vacío. Era el tipo de silencio que precede a una conversación inevitable. El teléfono había sonado poco antes. Era Rosa. Con voz temblorosa, le había pedido que fueran a hablar. No le dio excusas ni explicaciones por adelantado, solo la súplica de verse en la casa familiar. Lucía aceptó, aunque con un nudo en el estómago. Había huido de ese encuentro durante días, pero algo dentro de ella le decía que el momento había llegado. Se abrigó y caminó hasta la casa de su infancia. Cada paso era un viaje en el tiempo. Recordaba cómo solía correr por esas calles cuando era niña, cómo la voz de su madre la llamaba desde la ventana para que regresara a cenar. Ahora caminaba hacia el mismo lugar, pero ya no era la niña que buscaba refugio. Era una mujer rota, en busca de respuestas. Al llegar, Rosa la esperaba en la puerta, con el rostro cansado y los ojos enrojecidos. No intentó sonreír. Solo abrió la puerta y la dejó entrar. La sala estaba ordenada, como siempre, y un aroma a sopa recién hecha impregnaba el aire. Se sentaron frente a frente. El reloj de pared marcaba los segundos con un tic-tac que se clavaba en el silencio. Rosa fue la primera en hablar. «Lucía, gracias por venir». Lucía la observó con una mezcla de amor y enojo. «No vine por cortesía, mamá. Vine porque necesito escuchar toda la verdad. No la mitad. No lo que crees que puedo soportar. La verdad completa». Rosa bajó la mirada, jugando con los dedos entrelazados. «Lo mereces. Ya no puedo seguir callando». El silencio se extendió unos segundos, hasta que Rosa respiró hondo y comenzó a hablar. «Cuando yo era joven, mucho antes de casarme con tu padre, conocí a un hombre que me hizo sentir viva como nunca antes. Pensé que sería el amor de mi vida. Pero un día, sin aviso, me dejó. Desapareció, sin despedidas ni explicaciones. Yo estaba embarazada». Lucía abrió los ojos con sorpresa. «¿Embarazada?». Rosa asintió, con lágrimas brillando en sus ojos. «Sí, y ese embarazo terminó en un doloroso secreto. Mi familia me obligó a callar, a ocultarlo todo. Nadie debía saberlo. Me dijeron que lo mejor era fingir que nunca ocurrió. Y yo aprendí a vivir con miedo, con la culpa, con el silencio». Lucía tragó saliva, con el corazón latiendo fuerte. «¿Y qué tiene que ver eso conmigo?». Rosa levantó la mirada y su voz se quebró. «Todo, hija, porque ese miedo moldeó cada decisión que tomé después. Cuando Daniel quiso huir antes de la boda, yo recordé lo que era ser abandonada. Reviví aquel terror, esa soledad insoportable, y no quise que tú vivieras lo mismo. Así que hablé con él, lo convencí, lo empujé. No lo hice pensando solo en ti, sino en mi herida. Te hice cargar con mi miedo». Las lágrimas de Lucía comenzaron a rodar sin control. «Entonces, todo lo que sufrí, todo lo que viví, fue por tu incapacidad de soltar tu propio pasado». «Sí», admitió Rosa sollozando. «No quería que repitieras mi historia, pero en el intento te impuse mi dolor. No confiaste en ti porque yo no confié en mí misma». Lucía se levantó, incapaz de permanecer sentada. Caminó por la sala con pasos nerviosos, intentando contener la rabia. «¿Y pensaste que ocultármelo era amor? ¿Que mentirme era protegerme? Pensé que era lo mejor», respondió Rosa entre lágrimas. «Pero ahora sé que me equivoqué». Lucía se giró hacia ella, con el rostro empapado de lágrimas. «Mamá, yo viví años creyendo que mi matrimonio era una elección libre, que Daniel y yo habíamos decidido caminar juntos porque nos amábamos. Y ahora descubro que todo comenzó como un acto de miedo tuyo». Rosa se levantó lentamente y se acercó, extendiendo las manos temblorosas. «Lo sé, hija, y no tengo cómo reparar lo que te hice. Solo puedo pedirte perdón». Lucía retrocedió un paso. El dolor era demasiado intenso, como una herida abierta que sangraba frente a ella. Pero al mirar a su madre, también vio a una mujer quebrada por sus propias cicatrices. «Te perdono, pero necesito tiempo», dijo finalmente, con voz temblorosa.
No porque lo merezcas, sino porque yo no quiero vivir encadenada a este rencor. Rosa rompió en llanto, y aunque Lucía no se acercó a abrazarla, aquellas palabras fueron un puente tendido. Se quedaron en silencio unos minutos, escuchando solo el tic-tac del reloj y los sollozos ahogados de Rosa. Lucía respiró hondo y agregó: «Perdonarte no significa olvidar. Perdonarte significa que voy a dejar de cargar con tu miedo. Voy a vivir mi propia vida, con mis heridas, pero sin tus cadenas». Rosa asintió, con la cabeza baja. «Eso es lo único que deseo para ti, que seas libre». Lucía tomó su bolso y se dirigió a la puerta. Antes de salir, la miró una última vez. «Mamá, por primera vez te veo como alguien tan rota como yo, y eso me duele más de lo que imaginé». Salió a la calle. La tarde se había vuelto oscura, y una brisa fresca agitaba los árboles. Caminó sin rumbo fijo, con lágrimas deslizándose por su rostro. Cada paso era pesado, pero también era un inicio. Recordó las palabras del pastor Elías: «No necesitas llegar con un corazón limpio. Llega con el corazón que tienes, aunque esté roto». Sonrió débilmente entre lágrimas. Quizá el primer paso hacia la libertad era aceptar que su madre no era la heroína intocable de su infancia, sino una mujer herida que había cometido errores. Y en ese reconocimiento, Lucía comprendió algo profundo. Perdonar a Rosa era también perdonar a la niña que había sido, la niña que buscaba un amor perfecto en un mundo imperfecto. Esa noche, al llegar a casa, encendió su vela y escribió en la libreta: «A veces perdonar a tu madre es perdonar a la niña que fuiste». Se recostó con esa frase grabada en el corazón. No todo estaba resuelto, pero un nuevo camino se abría ante ella. La tarde avanzaba lentamente, como si el tiempo mismo quisiera darle a Lucía un respiro que ella no sabía aprovechar. Había pasado el día en silencio, escribiendo frases sueltas en su libreta, intentando ordenar con palabras lo que en su corazón aún era un caos. Cada oración se parecía más a un desahogo que a una certeza. Necesito ser libre. No quiero cadenas ajenas. El perdón no es olvido, pero es decisión. Mientras escribía, el timbre sonó. Un estremecimiento la recorrió entera. No esperaba a nadie. Dudó en levantarse, hasta que escuchó una voz familiar llamando desde el otro lado de la puerta. «Lucía, soy yo, Daniel». El corazón le dio un salto. Permaneció inmóvil unos segundos, preguntándose si debía abrir. Podía ignorarlo, dejarlo allí hasta que se cansara. Pero algo en su interior, una mezcla de curiosidad y necesidad de cierre, la impulsó a levantarse. Abrió la puerta lentamente. Allí estaba él, más delgado, con el rostro demacrado y los ojos hundidos. Vestía sencillo, y en su expresión no había rastro de arrogancia ni de justificación, solo cansancio y una vulnerabilidad que Lucía no le recordaba. «¿Podemos hablar?», preguntó con voz baja. Ella lo dejó entrar sin responder. Daniel se acomodó en el sofá, y Lucía se mantuvo de pie unos segundos antes de sentarse frente a él. El silencio fue denso, hasta que él lo rompió. «No vengo a pedirte que volvamos. No vengo a exigirte nada. Vengo porque necesito decirte lo que debí decir hace mucho». Lucía lo miró con frialdad, pero en el fondo quería escucharlo. «Te escucho». Daniel bajó la mirada y comenzó a hablar. «Te hice daño, Lucía. Te hice más daño del que puedo imaginar. Y no solo con mi infidelidad, sino desde antes, con mi silencio, con mi falta de valor. No tuve la honestidad de decirte que dudaba. Me dejé arrastrar por el miedo, por la presión, y nunca te di la oportunidad de elegir con la verdad en tus manos». Las lágrimas se acumularon en los ojos de Lucía, pero se mantuvo firme. «No me digas lo que ya sé». «No», respondió Daniel con calma. «Quiero decirte lo que nunca dije. No busco tu perdón para sentirme libre. Busco que tú no cargues más con mi culpa. Quiero que quede claro. No fallaste tú, fallé yo. Tú no fuiste insuficiente. Fui yo quien eligió el camino fácil. Fui yo quien traicionó lo que teníamos». Lucía bajó la vista. Aquellas palabras eran como bálsamo y herida al mismo tiempo. Había deseado escucharlas durante tanto tiempo, y ahora que las escuchaba, el dolor se agitaba dentro de ella. «Daniel, ¿no sabes cuánto me destrozaste?» «Sí lo sé», respondió él con voz quebrada. «Te veía apagarte cada día y no hacía nada para evitarlo. Y cuando tuve la oportunidad de ser honesto, elegí mentir. No tengo cómo reparar lo que hice, pero quiero al menos reconocerlo.
Lucía lo miró, con lágrimas resbalando por sus mejillas. Yo no quiero volver atrás. No quiero reconstruir algo que ya no existe. No te lo estoy pidiendo, aseguró él. Solo quiero que no cargues con la idea de que fracasaste. El fracaso fue mío. El silencio volvió a instalarse. Lucía respiraba con dificultad, como si cada palabra la empujara a liberar lo que llevaba guardado. ¿Y ahora qué quieres hacer con tu vida?, preguntó finalmente. Daniel suspiró. Quiero enmendar lo que pueda. No contigo, sino conmigo mismo, con los demás. Estoy en terapia. Estoy intentando ordenar mi vida. Y quería empezar siendo honesto contigo, porque fuiste la persona que más amé y la que más herí. Lucía lo observó con atención. No vio en sus ojos la mirada de antes, cargada de excusas. Esta vez había sinceridad, había dolor real. Se levantó y caminó hacia la ventana. Miró el cielo oscurecerse, las luces de la ciudad encendiéndose una a una. Daniel permaneció en silencio, dándole espacio. Daniel, dijo finalmente, yo no soy responsable de tu culpa. Yo no tengo que cargar con tu reparación. Tú fallaste, y ahora te toca reparar. Él asintió, con los ojos húmedos. Lo sé, y lo haré. Lucía giró hacia él, y por primera vez en mucho tiempo, su voz sonó firme. Yo suelto, tú repara. Ese es el acuerdo. Una lágrima rodó por el rostro de Daniel, y en su expresión se dibujó un alivio extraño, como si esas palabras fueran más poderosas que un perdón inmediato. Se levantó lentamente y se dirigió a la puerta. Antes de salir, se detuvo y la miró una última vez. Gracias por escucharme, aunque no me perdones aún. Gracias. Lucía asintió, sin poder decir más. Lo vio marcharse, y cuando la puerta se cerró tras él, se dejó caer en el sofá. El llanto la invadió, pero esta vez era distinto. No era un llanto de desesperación, sino de liberación. Sentía que un peso inmenso se desprendía de sus hombros. Daniel no había exigido nada, no había pedido un regreso imposible. Había asumido su responsabilidad, y eso era lo que ella necesitaba para soltar. Encendió la vela de su altar improvisado y escribió en la libreta: Hoy confirmé que mi identidad no depende de un matrimonio, ni de la culpa de otro. Mi identidad está en Dios y en la libertad de soltar lo que no me pertenece. Cerró los ojos, abrazando esa certeza. Por primera vez en años, sintió que el futuro no era una amenaza, sino un territorio por descubrir. El amanecer se desplegaba como una promesa nueva sobre la ciudad. La luz dorada se filtraba lentamente por las cortinas de la sala, tiñendo de calidez los muebles sencillos y los objetos cotidianos. Lucía se había levantado temprano, sin sobresaltos, y se encontraba en la cocina preparando café. El aroma llenaba el aire con una fragancia suave, distinta a otros días en que el mismo olor no lograba disipar la pesadez de su corazón. Esta mañana, en cambio, el café sabía a inicio. Valentina llegó poco después, con una sonrisa luminosa y un paquete de pan recién horneado en las manos. Lucía la recibió con un abrazo largo, sincero, de esos que sanan sin necesidad de palabras. Se sentaron en la mesa junto a la ventana, dejando que el sol que entraba las bañara de luz. «Te ves distinta», dijo Valentina, observándola con atención. «No sé qué es, pero hay algo en tu mirada». Lucía sonrió, una sonrisa real, no forzada como en otras ocasiones. «Dormí en paz», respondió. «No porque todo esté resuelto, sino porque ya no estoy peleando sola». Valentina asintió, conmovida. Eso es un milagro en sí mismo. Comieron en silencio unos minutos, disfrutando del pan tibio y del café. Afuera, el bullicio de la ciudad comenzaba a despertar. Pasos en la acera, voces de vendedores, el sonido lejano de un camión. La vida seguía, y Lucía se descubría agradecida por formar parte de ella, aunque aún llevara cicatrices frescas. Después del desayuno, sacó su libreta y escribió despacio: «Descansar también es fe». Mostró la frase a Valentina, que sonrió con ternura. «Esa es la lección más difícil de aprender», dijo, «pero también la más liberadora». Lucía cerró la libreta y la dejó sobre la mesa. Miró por la ventana y vio cómo el sol iluminaba los árboles, cómo las hojas brillaban con gotas de rocío. Sintió que algo dentro de ella también brillaba, aunque no fuera perfecto, aunque estuviera roto.
Se recostó en el respaldo de la silla y dejó que la mente viajara a todo lo vivido en las últimas semanas. Recordó la traición de Daniel, la carta de Rosa, el silencio de Mateo, la tentación de Adrián. Cada herida seguía ahí, pero ya no eran cadenas que la mantenían prisionera. Eran marcas que le recordaban su fragilidad, pero también su capacidad de resistir. «Valentina», dijo de pronto, «creo que por fin entiendo lo que me decía Elías». «¿Qué cosa?» «Que dormir también puede ser adoración, que descansar es un acto de confianza, que no se trata de tener todas las respuestas, sino de rendirse». Valentina la miró con orgullo. «Y lo estás logrando». Lucía sonrió de nuevo. Se levantó, abrió las ventanas y dejó que la brisa fresca entrara en la casa. Respiró hondo, llenando sus pulmones de aire nuevo. Sintió que cada inspiración era una forma de soltar, de dejar atrás lo que no podía cambiar. En su mente resonó la voz del pastor Elías, como un eco suave. El descanso en Dios no es un evento único, es un hábito. Cerró los ojos y repitió esas palabras en silencio, como una oración. El sol avanzaba en el cielo, y con él una nueva certeza se instalaba en su corazón. No todo había cambiado afuera. Daniel seguiría con su proceso, Rosa con sus culpas, Mateo con su dolor, Adrián con sus vacíos, pero dentro de ella todo había cambiado. Ya no era la misma mujer que lloraba insomne en la madrugada, atrapada en pensamientos oscuros. Ahora era alguien que había aprendido a soltar poco a poco, a entregar sus heridas en lugar de cargarlas sola. Se acercó a la libreta una vez más y escribió la frase que marcaría el cierre de su proceso. «Estoy a salvo». La miró con lágrimas en los ojos, lágrimas distintas a las de antes. No eran de desesperación, sino de gratitud. Valentina la abrazó desde atrás, y juntas permanecieron en silencio, dejando que el amanecer terminara de pintar de luz cada rincón. Lucía sabía que vendrían nuevos desafíos, nuevas noches de tormenta, nuevas luchas internas, pero también sabía que ya no enfrentaría nada de la misma manera. Había descubierto que su identidad no dependía de lo que otros hicieran o dejaran de hacer, sino de aquel que no duerme, el que vela incluso cuando todo parece perdido. Y con esa convicción, se permitió sonreír, confiada en que cada día era un regalo para seguir aprendiendo a descansar. El sol terminó de elevarse, bañando de claridad la ciudad, y en medio de ese amanecer, Lucía encontró el verdadero comienzo de su libertad. El amanecer marcó el inicio de una vida distinta para Lucía. No había conseguido borrar el dolor ni reescribir el pasado, pero había descubierto algo más profundo: la fuerza de soltar, la libertad de perdonar y la paz de descansar en manos más grandes que las suyas. Durante noches enteras creyó que no habría salida. Se sintió traicionada, confundida, abandonada por quienes más debía confiar. Su esposo le falló, su madre le ocultó la verdad, su hermano cayó por miedo, y hasta la tentación de un viejo amor regresó para ponerla a prueba. Sin embargo, en medio de cada golpe, Lucía eligió un camino distinto. No huir, no fingir, no endurecerse. Eligió rendirse, llorar sin máscaras y levantar la mirada hacia un cielo que nunca duerme. Ese proceso no fue instantáneo. No hubo fórmulas mágicas ni soluciones fáciles. Fue un viaje de lágrimas silenciosas, de noches en vela, de susurros que parecían no llegar a ninguna parte. Pero poco a poco, en cada oración frágil, en cada renuncia a un atajo, en cada paso hacia la verdad, Lucía descubrió que la verdadera fortaleza no está en aparentar ser invencible, sino en aceptar la propia fragilidad. Hoy, mirando hacia atrás, entiende que el descanso es también fe, que perdonar no borra lo vivido, pero abre espacio para lo nuevo, que las cadenas heredadas pueden romperse, y que el amor más fiel es aquel que permanece incluso cuando todos se van. Si esta historia tocó tu corazón, si alguna vez te has sentido sola, traicionada o atrapada en secretos familiares, recuerda que siempre existe un amanecer esperando por ti. No dejes que el miedo decida tu vida. Abraza la paz que mereces. Suscríbete al canal, dale like, comparte y sigue nuestras publicaciones para no perderte más relatos que sanan el alma. Tu historia también puede empezar de nuevo, igual que la de Lucía.